El título de nuestro último estudio en esta sesión de apologética es la verdad es cognoscible. La verdad es cognoscible. ¿Y qué quiere decir la palabra cognoscible? Quiere decir conocible. El texto al que le voy a pedir que abra en su Biblia es Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Vamos a hacer lectura en este momento en la palabra de Dios en Romanos 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de la iglesia en Roma, expone cómo Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación. Aunque algunos nieguen la existencia de Dios o afirmen que no se puede conocer con certeza, la evidencia de Dios es visible en todo, absolutamente en todo lo que nos rodea. ¿Cómo se hace evidente la existencia de Dios? A través de todo lo que nos rodea. Este pasaje al cual dimos lectura en Romanos 1, versos 19 y 20, son una respuesta poderosa. ¿Qué clase de respuesta? Poderosa. A la postura agnóstica que sostiene, los agnósticos sostienen que no se puede saber con certeza si Dios existe o no. Pablo está diciendo que sí se puede saber, que podemos, que los seres humanos podemos saber con certeza que Dios existe. No estamos hablando de creyentes, mis amados hermanos. Estamos hablando que los seres humanos podemos saber con certeza que Dios existe. Este pasaje contiene tres valiosas lecciones. La primera lección es que Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se ha revelado a la humanidad. Esa es nuestra primera lección. Dios se ha revelado a la humanidad. Nuestra segunda lección es que la creación es una prueba irrefutable. La creación es una prueba irrefutable. Y nuestra tercera lección que estaremos viendo a la luz de estos versículos es que el ser humano no tiene excusa. El ser humano no tiene excusa. Pablo dice que Dios se ha revelado a la humanidad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha revelado a la humanidad. Pablo afirma, Pablo asegura
que Dios ha manifestado su existencia de forma clara y evidente. Podemos ver con claridad a través de la creación que existe un creador. ¿Qué podemos ver con claridad? Que existe un creador. Dios no ha dejado al ser humano sin testimonio de su existencia. Dios no ha dejado al ser humano sin testimonio de su realidad. Dios es real, mis amados amigos, hermanos y hermanas. Ignorar a Dios no es por falta de evidencia. La ignorancia o desconocer a Dios no es por falta de evidencia, sino por rechazo voluntario. Algo que nosotros tenemos que hacer, los creyentes en Cristo, es dedicar tiempo a estudiar la evidencia de la existencia de Dios. ¿A qué tenemos que dedicar tiempo? A estudiar la evidencia de la existencia de Dios. Tenemos la obligación, estamos obligados, para nosotros poder contrarrestar a los que dicen que Dios no es real, que Dios no existe. Nosotros estamos obligados a estudiar, a ser diligentes. ¿A ser cómo? Diligentes. Eso quiere decir que tenemos que poner empeño. Tenemos que esforzarnos en estudiar la evidencia que Dios nos da a través de las Escrituras y que nos da a través de su creación de que Él es real. Tenemos que echarle gana a ese estudio, al estudio de la evidencia de la existencia de Dios en la creación y en la historia bíblica para fortalecer nuestra fe y compartirla con otros. Fíjense bien, el resultado de que cada uno de nosotros nos esforcemos en esa forma de estudio dará como resultado el deseo. Dios va a poner en nosotros el deseo de transmitir lo aprendido. Ahora, este estudio debe de traer a nuestra vida transformación. ¿Qué debe de traer a nuestra vida? Transformación. Al nosotros conocer la grandeza de Dios, la evidencia de la existencia de la grandeza de Dios, no queda más para nosotros que postrarnos y adorarlo. Y nos postramos y lo adoramos a través del rendimiento de nuestra vida a Él. Nuestra segunda lección es que la creación es una prueba irrefutable. La creación es una prueba irrefutable, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Alguien ha visto a Dios alguna vez? Nadie ha visto a Dios jamás. Las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente, con toda claridad visible a través de la creación. Entonces el ser humano no puede refutar la existencia de Dios. Todo lo creado, dígale al que está al lado suyo, todo lo creado, el orden del universo, usted puede imaginarse eso. Estamos hablando de universo, no estamos hablando solamente del planeta Tierra. Estamos hablando del universo. Aquellos lugares en el espacio que nuestros ojos no alcanzan a ver y nuestra imaginación se queda corta. La misma complejidad de la vida y las leyes naturales reflejan, manifiestan, nos muestran, nos hablan,
nos enseñan la existencia de un diseñador inteligente. ¿Qué clase de diseñador? Inteligente. Mis hermanos, creo que se requiere más fe en creer que Dios no existe. Sí, porque eso es una creencia. Yo no creo en nada. Estás creyendo en algo. El que te dice que no cree que Dios existe, está creyendo que Dios no existe. Entonces, tenemos, mis amados hermanos, que la creación nos da suficiente evidencia de la existencia de un diseñador inteligente. Fíjense bien, la belleza y la precisión del universo. Ya, por no decir la belleza y precisión de algunos de ustedes, Dios exageró con algunos de ustedes, ¿verdad? Ya ni hablar de la belleza y la precisión del universo. No son producto del azar. No es que Dios dijo, no es que Dios haya dicho, los agnósticos no creen que existe Dios, no dicen que sí, no dicen que no, pero la creación nos muestra que hay alguien con inteligencia suprema. No es asunto de que una piedrecita se estrelló contra otra piedrecita y salimos nosotros. Para bum, bum, bum. No fue así. Fíjense bien, la creación nos muestra la mano de Dios detrás de la creación. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar. Nosotros tenemos que meditar. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar sobre el diseño del universo. Pensemos en cómo es que Dios ha creado el universo. Cómo es que Dios ha creado lo que nuestros ojos alcanzan a ver y aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver, pero que están ahí. Y comprometámonos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos a compartirlo. Ahora, reflexionemos sobre el diseño del universo y comparémoslo como evidencia de Dios cuando hablemos con alguien que duda de su existencia. Tomemos eso, ese ejemplo de la creación y mostrémosle a las personas que la creación misma nos habla de que está un ser inteligente detrás. Nuestra tercera lección es: el ser humano no tiene excusa. El ser humano no tiene excusa. ¿Cuál es nuestra tercera lección? El ser humano no tiene excusa. Fíjese bien lo que leemos ahí al finalizar: siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los seres humanos. No tenemos excusas. Podremos dar muchas razones que pueden sonar muy convincentes de por qué Dios no existe. Pero no hay excusa. No hay excusa. La revelación de Dios es tan evidente que todos tienen la responsabilidad de reconocerlo. Todos de una manera individual, de una manera muy personal, tenemos la responsabilidad de reconocer la existencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, podrá justificarse diciendo que no tuvo manera de saber que Dios existe. Es que a mí nadie me lo dijo. Dios nos lo ha dicho. Dios nos habla todos los días. ¿No le habló Dios hoy a usted a la salida del sol? Espero que usted lo haya escuchado hablar.
¿No le habló Dios a usted hoy a través del canto de los pajarillos? Espero que usted haya escuchado a Dios hablar a través del canto de los pajarillos. ¿No escuchó usted a Dios hablar? Oye, ¿cómo habló Dios hoy a través de la lluvia? Creo que habló bastante. Espero que cada uno de nosotros hayamos escuchado la voz de Dios a través de la lluvia. ¿No vio usted a través de la puesta del sol la veracidad de la existencia de Dios? Espero que usted haya visto la veracidad de la existencia de Dios a través de la puesta del sol. Y cuando usted pone su cabeza sobre la almohada para descansar por las noches y se levanta, usted no ve la grandeza de Dios con el hecho de que usted se levanta. Y si usted no se levanta aquí en la tierra como creyente, se va a levantar en la eternidad y Dios continúa siendo grande. Él no deja de ser Dios porque nosotros no despertemos aquí. Mayor motivo tendremos para nosotros darle las gracias porque hemos abierto nuestros ojos en la eternidad delante de su presencia. Hay otros que no van a abrir sus ojos en la eternidad delante de la presencia de Dios. Van a abrir sus ojos en la eternidad, pero Dios no va a estar ahí porque ellos no han puesto la confianza en Jesucristo como el Salvador. Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Dios es justo. Dios es justo al juzgar a quienes rechazan su verdad. Jesucristo es la verdad de Dios. Su creación es la que da testimonio de la veracidad de Dios. Y Él es justo para juzgar a quienes rechazan su verdad porque Él ha dado suficiente testimonio de sí mismo. Algo que tenemos que hacer nosotros es orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Oremos por aquellos que luchan con la duda y busquemos oportunidades para compartir la verdad de Dios con amor y paciencia. Miren, yo puedo distinguir dos grupos de personas en el grupo de los que dudan. Hay unos que dudan con una duda sincera. Tienen muchas preguntas. Oremos por ellos, para que nosotros seamos instrumentos de Dios en responder con amabilidad, con amor y sinceridad esas inquietudes que ellos tienen. Hay otros que dudan porque el pecado los tiene bien envueltos, los tiene bien cegados. Oremos por ellos también para que en el nombre de Jesús esas cadenas sean rotas. ¿Los oigo? Mis amados hermanos y hermanas, Romanos 1, 19 y 20 nos recuerda, ¿qué hace? Que nuestra fe en Dios no es irracional, sino basada en evidencia clara. Cuando alguien le diga a usted es que tu fe es ciega, tengo suficiente evidencia para creer en la existencia de Dios. Y Romanos 1, 19 y 20 y el Salmo 19, verso 1 son suficiente evidencia. Romanos 1, 19 y 20 refuerza, ¿qué hace? Nuestra confianza en que Dios no es un misterio inaccesible, sino un ser que se ha dado a conocer. Romanos 1, 19, 20 también nos motiva. ¿Qué hace? Nos motiva a estar preparados para responder con sabiduría a aquellos que dicen que Dios no puede ser conocido. Si alguna vez usted, mi amigo, ha dudado de la existencia de Dios, hoy es el día para abrir el corazón a la verdad del Evangelio de Cristo. Dios le ha dado señales, evidencias de su presencia en la creación, en su palabra y sobre todo en Jesucristo, quien vino al mundo para salvarle. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos. Algo que tenemos que hacer, y si no lo ha hecho usted ya, mi amigo, hoy es la noche en la cual Dios le llama a arrepentirse de sus pecados y poner la confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario,
quien es la revelación suprema de Dios. Tenemos retos. ¿Qué tenemos? Retos. Los creyentes en Jesucristo tenemos retos. No es solamente creer en Cristo y colorín colorado, el cuento se ha acabado. No, tenemos desafíos delante de nosotros, tenemos retos. Nuestro primer desafío es dedicar esta semana a profundizar en la evidencia de la existencia de Dios. Escuche, este es un desafío. Espero que usted diga sí a ese desafío y usted acepte este reto, el dedicar tiempo durante los próximos 8 días para de una manera personal profundizar en la evidencia de la existencia de Dios. Nuestro segundo desafío es leer sobre apologética cristiana y buscar maneras de explicar con claridad la razón de nuestra fe a personas agnósticas o escépticas. Esos son nuestros 2 desafíos. Dios nos llama para que demos testimonio de su existencia, para que demos testimonio de su Hijo Jesucristo. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.